levanta, en una palabra se dirá lo hermoso que eres tú, y todos dirán, y todos dirán, aleluya, 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 y todos dirán, ya se escucha en las naciones que su nombre santo es. Hoy su pueblo se levanta, en una palabra se dirá lo hermoso que eres tú, y todos dirán, y todos dirán, aleluya, 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 y todos dirán. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien, gracias al grupo de alabanza. ¿Qué decían para ellos? Que Dios los bendiga y los siga usando. También Dios bendiga a la célula 5. Gloria al Señor. Bien, hermanos, pues antes de comenzar, quiero dar la bienvenida a quienes nos acompañan. Algunos de ellos nos acompañaron desde el viernes y me dio mucho gusto saludarlos. Mayra Arenivas, Yamilet y sus 2 hijos. ¿Dónde están? Allá están. Nos acompañan. Ellos vienen con mi hermana Silvia. También viene, pues ya es conocida de todos nosotros, Maribel Valenzuela, y también viene su hijo José Manuel y su nieto. Dios la bendiga. Qué bueno que están aquí. Y también me da mucho gusto ver a algunos. No quiero ventanear a nadie, ¿verdad? Que empieza a nombrar, ¿para qué me menciono? Bueno, algunos que yo no sé si los trajo la predicación del viernes, porque recuerdo que el viernes decíamos, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Y dedicamos un ratito a hablar de qué significaba permanecer en Él. Si estás allá en la casa, pues no creo que estés permaneciendo en Él. Así de que qué bueno que ya estás aquí, y estar aquí tienes la oportunidad de permanecer en Él con todas las bendiciones que eso implica. ¿De acuerdo? Gloria a Dios. Bueno, hermanos, Dios bendiga a cada uno de ustedes. Me da gusto verlos. No sé, viene llegando algunos, los veo bien pobladitos, hay alguna silla ahí intermedia, creo que ahorita están bien ocupadas, ahí veo algunas, mis hermanos que están a cargo de acomodar en las sillas a los que vienen llegando, ahí hay lugares vacíos, para que los que lleguen, no se distraigan en lo que digo, ¿dónde me sentaré? No, ahí no me gusta, no, ahí está fulanito, no, y en lo que se sientan ya no prestaron atención al mensaje. Aquí lo importante es que estén enfocados, amén. Bien, entonces, ¿qué pasó? ¿No se va a llenar estos espacios? A ver, los que están ahí digan, vengan, siéntate junto a mí, no muerdo, ándale, acércate. O como ustedes inviten, ándale. ¿A quién quieren invitar? A los que están a mero atrás. De hecho, a algunos les encanta estar a mero atrás. Si la pared estuviera 10 metros más atrás, allá estaría. Entonces, bueno, no como que les gusta así, según ellos, controlar desde acá atrás. Bueno, hay 2 lugares vacíos. A ver, chicos y chicas, acérquense. ¿Ya no hay más? ¿Quién se quiere acercar más adelante? Cada poco creen que porque están allá mero atrás no los veo. No, sí los veo. Bendito, qué bueno, Jonathan. A ver, ¿alguien más que se acerque con él? Bien. Ok, entonces yo no sé si haya alguien a cargo de mover a la gente, pero pues la gente se está moviendo por su propia cuenta. Muy bien, Juan Pedro. Dios te bendiga. Okay. Todo eso, aunque no lo crean, es señal de madurez. Alguien, no, yo voy y me muevo, me acomodo,
son hermanos que van avanzando en su madurez, que tienen en su pensamiento el bien de la obra de Dios. ¿Ven? Entonces, en todo nos fijamos. ¿Ok? Romanos capítulo 11, gloria a Dios, versículos 13 y 14. Romanos 11, versículos 13 y 14. ¿Ven? Dice, porque a vosotros hablo, gentiles, otra vez, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Vamos a orar. Bendito sea, Señor. Yo en esta hora te doy las gracias por tu pueblo, por tus hijos, por todos los que están aquí presentes. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra sea, Señor, de beneficio para cada uno de ellos. Algunos han estado escuchando más estos mensajes más que otros, y yo te pido que me des sabiduría para que los unos y los otros entiendan la predicación, sean enriquecidos por ella, sean inspirados y que sus vidas sean transformadas en base a tu palabra, Señor. Te lo pido en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bendito sea su nombre. Se pueden sentar, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, para todos los que tienen poquito viniendo, tenemos ya varias semanas en donde hemos estado dando a conocer algunas cosas que están ocurriendo en nuestro diario vivir, en nuestro entorno, no solo nacional, sino internacional, y que tienen que ver con la santa palabra de Dios. Entonces, si algunos conceptos les parecen difíciles, sigan prestando atención sobre la misma predicación. Espero que los vayan comprendiendo. Entonces, por ejemplo, vamos a entender un poquito el lenguaje que usa Pablo en el versículo 13. Dice, porque a vosotros hablo gentiles. ¿A quién? La mayoría ya saben de qué se trata, pero cuando la Biblia dice gentiles, no está hablando de que sea una virtud, de que sean muy gentiles como lo decimos nosotros, no. En la Biblia, gentiles significa las gentes de las naciones que están fuera de lo que es Israel. Todos los que no son Israel son gentiles. Entonces Pablo aquí dice, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Entonces Pablo era de nacionalidad israelita, era un judío. Pero el Señor lo llamó a que él le predicara a los gentiles, cosa muy extraña, porque los cristianos judíos tenían muchos prejuicios hacia los gentiles. Como nunca habían convivido con ellos, como siempre tenían de ellos una opinión no muy buena, aún ya siendo cristianos, les parecía complicado e incómodo predicarle el evangelio a esas gentes. El apóstol Pablo tuvo de parte de Dios una gracia y una visión donde Pablo rompió la regla o la costumbre. Él no tuvo impedimento, él se quitó esas barreras mentales que de pronto todos tenemos y él fue a predicarle a aquellos con los que nunca convivió. Por eso se le llamó el apóstol de los gentiles, porque siendo judío fue enviado a los gentiles. Entonces San Pablo dice, porque a vosotros hablo gentiles. Y aquí cuando dice Pablo hablo gentiles, ya habla a personas que no eran israelitas, pero que ya habían aceptado el evangelio. El evangelio, el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús también era de nacionalidad israelita, también era judío. Y nuestro Señor Jesucristo, los primeros discípulos que llamó eran judíos, eran israelitas. Es lo mismo, israelita es la nacionalidad, judío es la religión. Entonces, cuando el Señor Jesucristo ya los discipuló y los mandó a transmitir el mensaje del reino, les dio indicaciones, les dio prioridades. Les dijo que primero fueran a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, primero al mismo pueblo al que ellos pertenecían. Fue una visión del Señor que tenía sus ventajas, porque háblale a aquellos que conoces, háblale a aquellos que tienen tu misma cultura, háblale a aquellos con los que te identificas y después a los gentiles, después a las gentes. Entonces resulta que cuando la iglesia comenzó de una manera ya explosiva en el día del Pentecostés, la escritura nos dice en el capítulo 2 de Hechos, no lo busquen, que Pedro pronunció la primera predicación, dice el primer discurso, y fue tan poderoso, fue dirigido a judíos, a puro judío,
y respondieron al mensaje de tal forma que hubieron 3,000 hombres bautizándose en ese mismo día. Después esa explosión continuó y cuando menos acordamos, prácticamente toda la ciudad de Jerusalén había escuchado el mensaje de salvación y muchos ya lo habían aceptado. Entonces la iglesia comenzó en un ambiente judío. Cuando hubo que pasar de judíos a extranjeros, ¿cómo se les llama a los extranjeros aquí? A los gentiles, no fue fácil. No porque los gentiles fueran duros de corazón, no era el problema. No porque los gentiles fueran medio retardados o tontos o lentos para aprender. No. Era que los judíos no querían predicarle a los gentiles. Tenían barreras mentales, tenían prejuicios donde ellos decían, no, son incircuncisos, que ese era de alguna manera lo que los distinguía tradicionalmente. Entonces, aun cuando Pedro, que fue el primer apóstol que le habló a una familia gentil, la familia gentil, que eran romanos, rápido aceptaron el mensaje del evangelio. Pero en lugar de que eso se convirtiera en un nuevo boom, no hubo tal boom, porque los mismos cristianos de Jerusalén se escandalizaron de que Pedro le dirigiera la palabra a los extranjeros. O sea, ni siquiera era el tema de les predicaste, no, les dirigiste la palabra. Entonces, en los judíos había una cerrazón muy marcada, tan es así que cuando Pedro logra que la familia de Cornelio se convierta, no hay un boom. O sea, se queda detenido porque la misma iglesia compuesta por judíos, pues no quería evangelizar. Y ahorita voy a decirles por qué voy a usar este texto, porque ahora eso le está pasando a la iglesia. Hace 2000 años le pasó a los hermanos judíos, ahora les está pasando a los hermanos, punto. No sé si me estoy explicando, te voy a decir a dónde voy. Entonces resulta que ya después Saulo de Tarso, que es Pablo, siendo un opositor a la iglesia, un enemigo de la iglesia, un perseguidor de la iglesia, ya sabemos que de una manera portentosa el Señor le habla en el camino, lo ciega, lo derrumba, lo hace que se arrepienta, lo hace que se convierta. Y Pablo, que era un judío más fanático que los mismos cristianos que no querían testificar, ahora es un cristiano. Y es un cristiano totalmente diferente a los demás cristianos. Porque aunque es judío también, no tiene prejuicios. Y es tanto su agradecimiento al Señor, es tanto su sentir de que él debería ser desechado por haber sido perseguidor de la iglesia. Es tal su sentir que Pablo quiere servir al Señor a donde el Señor lo mande. Y el Señor le dice a través de un siervo de nombre Ananías, yo le enseñaré a Pablo lo que es necesario padecer por causa de mi nombre. Entonces Pablo dice, venga, si he de padecer, que así sea, porque yo no me merezco estar en la iglesia. Yo no merezco ser cristiano. Peor, yo ni siquiera merezco que el Señor me dé semejante encargo. Entonces, con esa actitud, Pablo fue materia dispuesta. Nunca le puso peros al Señor. El Señor le dijo, hasta donde vayas, y hasta allá iba Pablo. Si el Señor de pronto le decía, aquí no, te quiero allá, Pablo decía, aquí no, y me voy para allá. Fue totalmente sometido a la voluntad de Dios. El pobre Pedro, tiempo atrás, cuando decimos que le predicó a la familia de los romanos de Cornelio, no crean que fue tan rápido como iba Pablo, ¿se acuerdan? El Señor le mostró una visión, no le digas impuro lo que Dios limpió, ve y atiéndelos. Y Pedro, ay no Señor, ay. O sea, Pedro era un judío estándar. Pero cuando Pablo, que era un judío también tremendo, se convierte a Cristo, su conversión es radical, cambia su forma de pensar y ahora Pablo entiende que es llamado a ser el apóstol de los gentiles. Por eso mismo, Pablo tenía muy pocos amigos entre los cristianos judíos. Los cristianos judíos veían a Pablo con desconfianza. Es que este les habla a los gentiles. Este se junta con los gentiles, come con los gentiles. O sea, aún cristianos no se les quitaba, no usaban chip, lo voy a decir, no se les quitaba el chip judío. Aún cristianos tenían un problema muy fuerte, de tal manera que su obediencia a la misión del Señor no fue al nivel de la de Pablo. Pablo llegó a decir en su carta a los romanos todo lo he llenado del evangelio. Pablo no hubiera podido llenar el evangelio todo el mundo si hubiera tenido todavía en su cabeza ay no, pero es que este es gentil.
Ay, no, este habla raro. Ay, no, este come diferente. No, Pablo no se detuvo por eso fue tan impactante su ministerio. Habiendo dicho eso, podemos entender el texto que tenemos aquí enfrente. Va de nuevo. Dice el versículo 13, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pablo está diciendo, honro mi ministerio. La palabra honrar a veces no la utilizamos mucho. Se usa, por ejemplo, cuando dicen, como el contrato dice esto, híjole, pues lo voy a tener que obedecer. Eso se llama honrar el contrato. ¿Sí? Hay veces que la gente, ¿para qué me voy tan lejos? El matrimonio es un contrato, ¿no? ¿Sí? En la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Aunque tenga mal aliento, aunque sea, ahí me quedo. Ese es honrar el contrato. Ay, no funcionó. No honraste el contrato. Incompatibilidad de caracteres. Ya no honraste el contrato. ¿Me explico? Entonces aquí Pablo cuando dice honro mi ministerio es ser apóstol a los gentiles. ¿Qué hago todos los días? Honrar mi ministerio predicándole a los gentiles. Pero luego Pablo dice otra cosa. Pablo no se ha olvidado de los judíos. Pablo cuando le predicaba a los gentiles, ¿saben en qué momento les predicaba? Después de haber intentado predicarle a los de su nación, después de que me lo bateaban, lo perseguían, lo apedreaban, lo azotaban, lo amenazaban. Ya les prediqué, no quisieron, me voy con los gentiles. Y a la siguiente ciudad, siempre iba primero a buscar a los judíos. Ese Pablo tan masoquista. No, ahorita vamos a ver por qué. Y se repetía el evento. Iba con los judíos, lo criticaban, lo censuraban, le cerraban la puerta, lo escupían, lo perseguían. Y Pablo decía, bueno, ahora voy con los gentiles. Pero donde quiera, aunque lo escupieran los judíos, uno que otro aceptaba el evangelio. La mayoría lo bateaban, diríamos hoy, pero uno que otro. Por eso Pablo seguía insistiendo, porque iba de pueblo en pueblo, de plaza en plaza, y siempre buscaba primero a los judíos. ¿Por qué? Porque eso dijo el Señor. Ahorita van a necesitar esa definición. Pablo hacía eso porque esa fue la indicación que dio el Señor. Dijo, por ciudades de gentiles no vayáis, sino ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pablo le quedó bien claro, primero tengo que ir con los judíos. Me van a apedrear, pero el Señor me dijo que primero vaya con los judíos. ¿Ven el nivel de hombre del que estamos hablando? Y me van a rechazar. Y ya, híjole, y a veces volvía a la ciudad donde lo habían apedreado y regresaba y otra vez intentaba hablarle primero a los judíos y ya después que lo pateaban, se iba con los gentiles. Entonces, cuando Pablo dice, soy apóstol a los gentiles, no está diciendo yo con los judíos ni me junto. No, ¿cómo iba el Señor a desaprovechar a ese hombre que conocía todo lo referente a la ley judía? Ni siquiera los primeros apóstoles del Señor, ni Pedro, ni Jacobo, ni Juan, ni Mateo, conocían la ley como la conocía Pablo. Como un conocedor de la ley, el Señor le va a decir a los judíos, no les hables. No, si eres tú con el que más puedes demostrarles que la ley y los profetas hablaron de Cristo. Y Pablo hacía eso en cada lugar, pero me lo rechazaban. Entonces dice Pablo que él no se ha olvidado de los judíos. Vean lo que dice el versículo 13. Ya lo estamos viendo ahí. 14 dice, por si en alguna manera, 14, regrésate al 13 para agarrar vuelo otra vez. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto soy apóstol a los gentiles. ¿Ya quedó clara esa parte? Soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. ¿Qué hago? Me la paso predicando a los gentiles. Pero luego dice, ¿por qué lo hago? Pues porque el Señor me dijo que lo hiciera. Sí, pero Él entiende por qué. Nosotros a veces creemos que la fe debe ser ciega. Muchos hablan de eso. Así como Gloria Trevi, ¿se acuerdan? Le creo. Así hay muchos cristianos, Trevis. El pastor dice algo, le creo. Aunque no lo demuestre con la Biblia, le creo. Aguas. La fe
debe estar basada en el entendimiento de lo que el Señor me está pidiendo. ¿Por qué me lo estás pidiendo? Pablo, ve con los gentiles, pero no sueltes a los judíos. Pablo diría, Señor, como dicen hoy los de la maquila, o me pones aquí o me pones acá. Yo sé de eso. Yo sé de eso. Pablo puede haber dicho, Señor, ¿judíos o gentiles? Porque no es lo mismo. Es que no es lo mismo. Yo quiero que vayas a los dos. Y así como vas. Primero vas, predicas a los judíos, te repudian, te rechazan y luego te vas con los gentiles. Así tiene que ser. Y Pablo entendió por qué. Porque en muchas iglesias la gente se somete a caprichos de los pastores y no sabe ni por qué. En esta iglesia no nos maquillamos. ¿Por qué? Pues porque sí. Y aquí te estoy checando. Bueno, pero ¿por qué? En esta iglesia las mujeres no usan pantalón. Oye tú, ¿y por qué? Pues yo no sé, pero las tengo. Mira, eso no. Hermanos que no saben ni por qué les piden las cosas. Por eso aquí hasta cuando les levantamos alguna colaboración, les decimos exactamente para qué. Imagínate, usted nomás de ahí no pregunte. No estamos en esas iglesias aquí. De la misma manera, el apóstol Pablo sabía por qué el Señor lo mandaba así a los judíos y luego a los gentiles. A los judíos y luego a los gentiles. Y aquí Pablo nos dice por qué. Versículo 14. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. ¿Entienden quiénes eran los de su sangre? Pues los judíos. O sea, ya cuando los judíos me vean que me siguen los gentiles, que me atienden, que alaban a Dios, que sus vidas cambian, que se conviertan, yo no dejo de voltear a ver a los judíos a ver qué cara ponen. Mira lo que tú no quisiste. ¿Qué le dijo el Señor a sus discípulos? No temáis, manada pequeña, a vuestro Padre Celestial le ha placido daros el reino. ¡Ey! El reino es para ustedes, ¿no lo quieren? Miren cómo es el reino entre los gentiles. Y los judíos cada vez se hacían menos y los gentiles cada vez se hacían más. ¿Sí pueden entender por qué? Pues porque los judíos no querían aceptar que Jesús fuera el Mesías. Nosotros con toda naturalidad le decimos Jesucristo. Jesucristo para acá, Jesucristo para allá, y que hasta creemos que se llama Jesucristo. Se llama Jesús y es el Cristo. ¿Entienden? Entonces los judíos nunca van a decir Jesucristo, porque para ellos Jesús no es el Cristo. ¿Entienden eso? Entonces el problema de los judíos que no aceptaban al Señor es que no creían que Jesús fuera el Cristo. Tercera vez que digo, lo van a necesitar más al ratito. ¿Ok? Porque apenas los estoy tratando de acomodar para que los que vienen llegando se vayan sintonizando. Y algunos van a decir, hermano, pues ya tengo como 20 años oyendo el Evangelio y no me ha puesto a pensar en eso. Suele suceder. Por eso dice, ya me la sé. Vamos a ver si es cierto que te la sabes. Y después descubres que ni siquiera sabías que Jesucristo significa Jesús, el Cristo. A veces tenemos que empezar así. Bien, entonces Pablo dice, por si alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Cuando Pablo dice hacer salvos, no se me vayan a confundir que Pablo dijera, yo soy el Salvador. No. Está hablando que ellos sean salvos por mi ministerio, por el mensaje que yo les predique. Pablo, aunque es aceptado por los gentiles y rechazado por los judíos, sigue pensando en los judíos. Y vean por favor cuando dice, y hacer salvos a algunos de ellos. ¿Por qué dice algunos de ellos? ¿Por qué no dice a todos? Porque él está viendo el comportamiento de los judíos. Ya con uno que crea. ¿Se han fijado a veces cuando les hago el llamado? Ya con uno que pase. Porque a veces uno les ve cara de what. Les ve uno cara de signo de interrogación. Cara de que, vengan, con uno que pase. Así Pablo veía a los judíos. Con unos pocos que lleguen a creer, porque él veía que la generalidad eran de duro corazón. ¿Sale? Bien, ahora vamos a entender algo más de los judíos. Vamos a dejar un poquito a Pablo, ahorita volvemos. Vamos a ver por qué Pablo dice hacer salvos a algunos de ellos. ¿Qué impedía que los judíos aceptaran a Cristo, a Jesús como el Cristo? Bueno, pues el Señor Jesucristo llegó a su tierra, obró señales, milagros, sanó judíos, limpió leprosos judíos, volvió a la vista a ciegos judíos, hizo que brincaran y saltaran
lisiados judíos. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Todas las maravillas que el Señor hizo, las hizo mayormente entre los judíos. Hizo algunas entre los extranjeros, pero hasta las que hizo entre los extranjeros fue para que los judíos se dieran cuenta, algo parecido a lo de Pablo, que los judíos dijeran, yo pensé que nomás venías con nosotros. No, también vengo con estos otros. Él había dicho, también tengo otro rebaño, también va a ser un solo rebaño y un solo pastor. Entonces, el Señor cuando predicó, hizo milagros, señales entre los judíos, llegó un momento en el que fue rechazado una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y el Señor tuvo que decirle ciertas cosas importantes. Primero, antes de decírselo a ellos, lo dijo en oración al Padre Celestial. En oración al Padre Celestial, vean lo que dijo el Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 11. Dice en el versículo 11:25, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, aquí está el Señor orando al Padre. ¿No tienen problema con eso? El Señor orando al Padre. Dice, a ver, ahí ayúdenme. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. A ver, no se me distraigan. Va de nuevo. Todos voltearon para acá. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, porque esto es importante. Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Qué cosas? Las cosas espirituales, el plan de Dios, el propósito de Dios. ¿A quién se les escondió? A los sabios y a los entendidos. ¿Y a quién se les reveló? A los niños. ¿De quién estaba hablando? ¿Quiénes eran los sabios y entendidos y quiénes eran los niños? Los sabios y entendidos eran los hijos de Israel, de quien venía la ley, de quien venían los profetas, de quien venía Moisés, David, Salomón. ¿Quiénes eran ahí los niños? Los gentiles, los que no sabían nada de nada de nada, los que no tenían ninguna formación, diríamos hoy, bíblica, eran los ignorantes. Y el Señor alaba al Padre Celestial porque eso que era para los sabios y entendidos quedó oculto y quedó revelado para los gentiles. Entonces el Señor anunció que la revelación se retiraría a los judíos por su dureza, por su soberbia, por su terquedad, y sería dado a gente que los judíos consideraban inferiores, porque los judíos consideraban inferiores a todos los demás, inferiores porque no tenían ningún trato con Dios, dirían ellos, porque no tienen parte ni suerte con Dios. Esto se lo dijo el Señor al Padre, pero también se lo dijo a los judíos. Ahí mismo en Mateo, de esto prediqué hace como 2, 3 viernes, en Mateo 21, después de hablarles de una parábola muy impactante, la parábola de los labradores malvados, el Señor dijo en el 21:43, después de enseñarles esa parábola. Por tanto os digo, se dirige a los líderes judíos, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿A quién será quitado? Al pueblo de Israel. ¿A quién será dado? A gente. ¿Qué creen que es gente ahí? Gentiles. ¿Ok? Entonces, el reino será quitado a los israelitas y será dado a los gentiles. En la oración que vimos en Mateo 11, ¿quiénes eran los israelitas? Los sabios y entendidos. ¿Y quiénes eran las gentes? Los niños. Entonces, el Señor anuncia que Israel será retirado del plan de ser el pueblo de Dios. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos ahora, no solo se lo dijo a los líderes judíos, se lo dijo a sus discípulos. Vayan a Hechos capítulo 1. En Hechos capítulo 1 vemos cómo el Señor les habla también a sus discípulos. No se les olvide que sus discípulos eran judíos, eran de la nación de Israel. Por lo tanto, también traían ideas parecidas todavía en su cabeza a los que habían rechazado a Cristo. Pausa. Muchos de los que están aquí, la mayoría de los que están aquí, prácticamente todos han creído al Evangelio, ¿sí o no? Han aceptado a Cristo, han sido perdonados de sus pecados, están experimentando una nueva vida. Pero yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Y ya sus viejos pensamientos, manías, traumas,
han desaparecido por completo. No, todavía se nota. No, ese hermano yo no le hablo. Uy, no, ya. No, yo ahí no me siento. No. O sea, todavía traemos pautas. Entonces, los apóstoles, aún siendo apóstoles, todavía traían ideas judías. Y lo vemos en Hechos 1:6. El Señor ya está despidiéndose de ellos. Ya resucitó, está por ascender a los cielos. Y cuando ellos lo ven que ya se van, le preguntan en el verso 6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, vean la pregunta, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Vean la pregunta, ¿cuál era todavía su expectativa? Que Israel era todavía el pueblo de Dios. Ya el Señor había dicho, te alabo Padre porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se las revelaste a los niños. Ya el Señor le había dicho, ¿qué pasó allá atrás? Y ya le había dicho el Señor a los líderes judíos, el reino de los cielos será quitado de ustedes y será dado a quien dé los frutos de ellos. Pero todavía sus discípulos traían el chip judío, el chip de exclusividad israelita. Todavía ellos creían que Israel, la nación, debería ser restaurada por Cristo a la manera de los días gloriosos del rey Salomón, del rey David. Esa era la expectativa. Entonces la pregunta es, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y vean cómo el Señor, la respuesta es muy reveladora de lo que hemos venido hablando. Una transición de Israel a las gentes. Una transición de un solo pueblo hacia todo el mundo. El Señor les dice en el versículo 7, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Esa es la primera parte de la respuesta. Le está diciendo, porque ellos le preguntaron, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Regésate al 6. Vean esto. O sea, no están haciendo dos preguntas en una. Regésate al 6. En la pregunta le están diciendo, ¿restaurarás el reino? ¿Sí o no? Y en este tiempo, ¿sí o no? Están preguntando si lo va a hacer y si lo va a hacer en este tiempo. Entonces el Señor les dice, por eso, hablando del tiempo, verso 7, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, el cuándo no está en ustedes saberlo, pero sí tienen que saber algo sobre el reino, porque la pregunta que le hicieron es sobre el reino. ¿Restaurarás el reino a Israel? Y el Señor, ¿qué les contesta sobre el reino? Verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, presten atención, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos dijeron, ¿restaurarás el reino a Israel? La respuesta del reino, el reino ya no es exclusivo de Israel. Ustedes, cuando sean mis testigos, van a estar expandiendo mi reino. Mi reino lo van a expandir ustedes cuando reciban poder, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Ahí serán ustedes los portadores del mensaje que harán que mi reino en esta tierra se expanda. Y mi reino será hasta lo último de la tierra. Eso dijo el Señor. Recuerden lo que les dije hace minutos. El apóstol Pablo parece que es el único que realmente tomó en serio esto. Porque los apóstoles, la mayoría, no pasaron de Judea. Ni siquiera llegaron a Samaria. Uno que otro llegó a Samaria, Juan y Pedro. Pero hasta lo último de la tierra, pues nomás Pablo fue el que se lo tomó en serio. ¿Sí? Ahora, lo que trato de decir, estoy hablando de Israel. El Señor está anunciando, el reino de los cielos será quitado de ustedes. Se lo dijo a los líderes. Y aquí está diciendo, el reino será expandido hacia todo el mundo y el reino no es exclusivo de Israel. Por lo tanto, la iglesia, que es la que surge de eso, la iglesia es el reino de Dios. La iglesia es el reino de Dios. Te tiene que quedar bien claro. Porque por ahí vas a oír predicadores que te van a decir que no. Pues que te lo demuestren con la escritura, porque yo lo estoy haciendo. O sea, el reino de los cielos será expandido hasta lo último de la tierra cuando los que son llamados por el Señor sean revestidos del poder del Espíritu Santo y prediquen el Evangelio. Bien, volvamos a Romanos. Voy a dedicarle un ratito a entender esto. Volvamos a Romanos 11:14. Ya vimos que Pablo es el apóstol a los gentiles y que honra su ministerio. ¿Por qué dice Pablo que honra su ministerio o para qué? Dice,
por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Voy a hacer aquí una anotación. Pablo en sus días estaba seriamente enfocado en los judíos, aunque pareciera que más bien era en los gentiles. Aquí estamos viendo por qué. Pablo veía cómo crecía el reino de Dios entre los gentiles y no crecía entre los judíos. Espero que ya empiecen a entender por qué. O sea, los judíos fueron duros de corazón, la soberbia pudo más y no aceptaban a Cristo. Por eso Pablo habla de hacer salvos a algunos de ellos. Pero debe quedar claro esto, que cuando dice hacer salvos a algunos de ellos, es que Pablo sabía que la encomienda de predicarle a los judíos no se había acabado. No porque el Señor hubiera dicho, el reino de los cielos será quitado de ustedes, el Señor estuviera diciendo, ya no tengo nada que ver con... No, yo quiero que de ustedes algunos se incorporen a mi reino. ¿Por qué? Porque el reino fue quitado de Israel. Israel ya no fue el centro del reino. Ahora el reino fue esparcido hasta lo último de la tierra y los judíos seguían siendo invitados a aceptar a Cristo. Ya no como el pueblo de Dios, sino como parte del reino. Y ahí era donde el orgullo de ellos se endurecía. Pero si yo soy hijo de Abraham, ¿por qué me voy a reunir con este hijo de Cuitláhuac y Huitzilopochtli? O sea, ¿cómo? O sea, la soberbia les impedía aceptar la oferta del reino, vamos a decirlo así, del reino redefinido. ¿Entienden eso? Porque hasta antes de que rechazaran al Señor, el reino, Dios se lo encargó al Israel étnico, al Israel nacional, al Israel físico. Pero al rechazarlo, el reino pasó a toda la tierra y ya Israel dejó de ser el centro del objetivo evangelístico de Cristo Jesús. Sin embargo, aún se les predicaba el evangelio. Sin embargo, aún se les debería seguir predicando el evangelio, porque hasta el día de hoy siguen habiendo judíos en la tierra. Hasta allá voy. Si Pablo está diciendo, regrésate por si de alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, Pablo tenía en mente, todavía hay lugar para algunos judíos. Debo ser bien claro en esto, porque estoy citando lo que dijo Pablo. Todavía puede haber lugar y debe haber lugar para algunos de ellos. ¿Cómo lo debemos entender? Porque este es un debate, ustedes se ponen en YouTube y es un jaloneo que ni saben, para todos lados. Y lo dicen con tanta vehemencia que ahorita les voy a dar algunos ejemplos. Cuando Pablo dice hacer salvos a algunos de ellos, vayamos otra vez a lo que dice ahora el 11:2. Mismo tema. Pablo hace una pregunta a sus lectores de aquel tiempo, los romanos, y les dice, ¿no ha desechado Dios a su pueblo al cual antes conoció? ¿Por qué? Porque en el verso 1, Pablo hizo una pregunta. En el verso 1 hace una pregunta. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Vamos a entender el lenguaje. Jesús dijo, el reino de los cielos será quitado de ustedes. ¿De ustedes quiénes? Israel como nación, Israel como jerarquía. Se lo dijo a los líderes de la nación de Israel. Se lo dijo a los sacerdotes. Se lo dijo a los escribas, se los dijo a los doctores de la ley, no se los dijo a los publicanos, no se los dijo a las prostitutas, no se lo dijo a los leprosos. Jesús le advirtió a los de arriba. Y aquí en esta pregunta, cuando Pablo dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Pablo no está hablando de los de arriba, está hablando del pueblo. ¿Entienden la diferencia? ¿Entienden la diferencia? O sea, voy a decirlo de esta manera. En los gobiernos de los países, para que entiendan la diferencia entre a quién le dijo Jesús el reino será quitado y de quién se refiere Pablo que el Señor no ha rechazado a su pueblo. Un país le declara la guerra al otro. ¿Sí? Cuando un país le declara la guerra a otro, que sigue ocurriendo, no le declara la guerra a los que están en el mercado.
No le declara la guerra a los que están en el taller, no les declara, no, ¿a quién le declara la guerra? Al gobierno del otro país. Y a veces lo manda por escrito, y ¿sabes qué? Órale, estamos en conflicto. El pleito es contra los dignatarios, el pleito es contra los gobernantes, no es contra el pueblo. El pueblo simplemente ve pasar los bombazos. ¿Sí me explico? Entonces, dice Pablo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Pablo no está hablando de la nación en lo legal, está hablando de la gente, de las personas. Hay una película aburridísima, pero tiene su concepto, que se llama Cruzada, con Orlando Bloom. ¿Alguien la ha visto alguna vez? Si tienen un día insomnio, véanla y se quedan dormidos. Está aburridísima, pero ya la he visto como 5 veces. Soy masoquista. Está aburridísima, pero el concepto que viene ahí es cuando los cruzados quieren recuperar Jerusalén. Y hay una guerra entre moros y cristianos. Y al final los moros pues derrotan ¿a quiénes? Derrotan los europeos que fueron a Tierra Santa a tratar de recuperar Jerusalén. Pero en Jerusalén hay gente. Y prácticamente la película se trata de que los moros se apoderaron de Jerusalén. Y el héroe de la película dijo, no, pues yo nomás lo que quiero es salvar a la gente. Y los moros dijeron, pues te la doy. Y se fueron en peregrinación y salieron todos de Jerusalén bien tristes, bien achicopalados, porque el líder de la película es, a mí no me interesa Jerusalén son puras piedras, a mí me interesa la gente. ¿Entienden la diferencia? Eso es lo rescatable de esa película aburridísima, pero es el punto de que dice él, a mí me interesa la gente, no tanto los lugares históricos, porque ese es el valor, ese era y sigue siendo el valor de Jerusalén. Mira, por aquí pasó el Señor, mira, aquí fue donde caminó sobre el agua, y tiene un valor histórico, pero como les he venido enseñando, ya no tiene ningún valor espiritual para Dios. No lo tiene, porque ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo. Amén, solo por eso. ¿Qué más quieren? Entonces, aquí Pablo pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo? No se refiere a los jerarcas, se refiere al populus, al vulgo, a los de abajo. Entonces Pablo dice, en ninguna manera, o sea, no, es un absoluto no. Dios no ha desechado a su pueblo. Dios no ha desechado a su pueblo, habla de la cuestión racial, la cuestión de dónde son oriundos. Y Pablo dice, porque también yo, y Pablo se pone como ejemplo, ¿quieres saber que Dios no ha rechazado a su pueblo? Mírame a mí. Porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. O sea, yo soy un ejemplo palpable de que Dios no ha rechazado a su pueblo. El tema es que es su pueblo el que ha rechazado a Dios. ¿Entienden? El pueblo es el que ha rechazado a Dios. Dios no es el que les ha dado la espalda, es el pueblo el que le ha dado la espalda. Hasta el día de hoy es el pueblo el que le sigue dando la espalda. Y quiero que se enfoquen en a dónde voy. Entonces Pablo hace un ejemplo y dice, mira, en la historia de la nación de Israel ya ocurrió esto. En los días, y se va a los días de Elías, a los días de Elías del libro de Reyes. Entonces dice, por ejemplo, en el versículo 2, no ha desechado Dios a su pueblo al cual antes conoció. Vean esta pregunta, ¿o no sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo? Elías, profeta de Dios, invocando a Dios contra Israel. Elías acusando a la nación. La nación tiene un historial muy pérfido de ser rebelde en contra de Dios. Vean la acusación que en aquellos tiempos hizo Elías y Pablo la está citando. ¿Me van siguiendo? Dice, Señor, esto dijo Elías en su tiempo. Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Vean el tamaño de acusación de un hombre de Dios contra la nación de Israel de su tiempo. ¿Qué me pueden decir de la nación de Israel? Para muestra basta un botón cómo era la nación de Israel en los días de Elías. Vean lo que dice. A tus profetas han dado muerte, son asesinos de profetas. Tus altares han derribado, son apóstatas. Y solo yo he quedado. Entonces Elías se sentía solo
porque todo Israel le dio la espalda al Señor. Y esa es la historia, la verdadera historia de este pueblo. Es un pueblo que siempre le ha dado la espalda al Señor. Y lo que Pablo rescata de aquí está en el versículo 4. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Porque Elías estaba clamando a Dios y Dios le responde. Y de todo lo que Dios le dijo a Elías allá en el libro de Reyes, Pablo rescata esta parte, versículo 4. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. ¿Qué son 7,000 contra una gran nación? Es un puñado. Y vean, esos 7,000, ¿qué no habían hecho? No han doblado la rodilla delante de Baal. O sea, ¿qué creen que pasó con los otros millones y millones de la nación de Israel? Se entregaron a Baal, le dieron la espalda al Señor. Entonces, lo que le está diciendo Dios a Elías, no estás solo. Hay un grupito en la nación, en todo el territorio, de 7,000 personas que tienen el celo que tienes tú. No estás solo. Entonces, Dios no lo ve como una derrota. Dios no lo ve como una derrota, Dios lo ve como un cumplimiento, porque Dios conoce el corazón de las personas. O sea, nosotros a veces nos frustramos. Alguien me dice, híjole, es que la iglesia como que no avanza, la iglesia. Ten calma, Dios conoce los corazones. Dios sabe la dureza de los corazones y Dios sabe quebrantar a los corazones. Y es Él el que quebranta o el que endurece. Y aquí el Señor le está diciendo a Elías, 7,000. ¿Pero qué son 7,000? Te voy a preguntar a alguien contra toda una nación. Imagínense, nosotros somos ¿qué? 130 millones de mexicanos, de los cuales 90 millones son guadalupanos. ¡No! Todo acabó. Y el 12 de diciembre andan a brinque como chapulines. Y ¡no! Dios conoce el corazón y la dureza del corazón del pueblo. Y Dios siempre, eso es lo que quiero decirles aquí, Dios siempre habla de un remanente. Remanente. Aquí dice, a ese remanente le llama 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Pablo ahí está hablando de la historia de la nación. De la historia de la nación. Ahora Pablo habla de su momento presente. Dice el versículo 5, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Ese remanente, Pablo se refiere, está hablando de Israel, ¿sí o no? ¿Ha rechazado el Señor a su pueblo? De ninguna manera, porque yo también soy israelita de la tribu de Benjamín, descendiente de Abraham. No ha rechazado a su pueblo, sino, ¿qué pasó con los días de Elías? El Señor rescató a 7,000 de toda una nación. Sigue hablando de los israelitas. Y al hablar de ese pueblo, Pablo dice, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente de israelitas que han sido escogidos no por ser israelitas, no por ser descendientes de Abraham, no porque Dios tenga un pacto con ellos. ¿Por qué han sido remanente escogido? Por gracia, por gracia, por pura misericordia de Dios hacia ellos. No porque hayan hecho algún mérito especial, no porque vengan de la tribu de Leví, no porque su abuelo era sacerdote, no porque su tatarabuelo era David, no porque era Salomón, por gracia. Lo mismo que por lo que nos escogió a nosotros. Quítate de la cabeza aquello que dicen muchos predicadores, es que tú estás aquí porque algo bueno vio Dios en ti. La Biblia no respalda eso por ningún lado. Señor, te conoció en tus delitos y pecados. Pablo dijo, y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él vio nuestra condición y nos rescató por gracia, por puro amor inmerecido. Dijo Pablo en los Efesios, por el puro afecto de su voluntad, porque quiso hacerlo. Entonces Pablo le está enseñando a los romanos de ese tiempo, porque a ellos fue dirigida la carta, pero nosotros podemos entenderlo, no fue dirigida a nosotros, fue dirigida a los romanos, pero lo dijo también para que nosotros lo consideremos, que todos los que el Señor llama es por gracia. Aquí hablo de los judíos. Si los judíos que tenían el renombre, imagínate nosotros que no éramos nada, por supuesto que los llamó por gracia. ¿Estamos? Entonces, aquí tenemos que entender que eso responde a lo que dijo Pablo en el versículo 14. Volvamos al 14. Cuando Pablo dice, por si en alguna manera
pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Esos salvos, ¿a qué pertenecerían? Según acabamos de ver, al remanente escogido por gracia. Un puñadillo, un puñado. ¿Por qué tiene que explicar esto, hermano? Ahorita voy a llegar a mi actualidad. Estaba hablando de la actualidad de Pablo. Ahorita vamos a llegar a lo que está pasando aquí. ¿Sale? Todavía no llego ahí. Vean lo que dice Pablo en el versículo 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Entendamos eso, por favor. Sigue hablando de los judíos. Si su exclusión, ¿qué pasó con la nación de Israel en cuanto al reino de Dios? Fue excluida. Excluida. Recuerden lo que ya les cité. El reino de los cielos será quitado de ustedes y será dado a gente que dé los frutos de ella. Entonces Pablo dice, su exclusión es la reconciliación del mundo. ¿Quién es el mundo? Todos los demás que no somos judíos. O sea, por la exclusión de Israel, nosotros tuvimos entrada al reino de Dios. Estamos en el reino de Dios debido a su exclusión. Pero Pablo aún contempla ese remanente escogido por gracia que todavía va a venir. No a ver si viene, va a venir al reino de Dios. Y dice, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. La admisión de ese remanente. ¿Qué dice Pablo que va a ser esa admisión? Vida entre los muertos. O sea, esos judíos que aún no creen, hoy están espiritualmente muertos. Y cuando vengan a Cristo, serán resucitados en lo espiritual, así como fuimos también nosotros. Me estoy explicando. Entonces, tiene que quedar bien claro cómo queda en el plan de salvación la nación de Israel. Quedó excluida, quedó marginada porque el Señor hizo un nuevo pacto. Porque el nuevo pacto ya no fue con una nación en particular. Ya no fue con la nación de Israel como lo fue el antiguo pacto. El nuevo pacto es con todos cuanto el Señor llamare. Porque el Hijo del Hombre no vino a servir, no vino a ser servido, perdón, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Curiosamente no dijo por todos. Por muchos. ¿Estamos? Bien. Entonces vamos a ver un poquito más de esto. Vamos muy adelante en el capítulo 11 y vamos a ver un detalle que ha dado la vuelta a tanta gente, donde está el versículo 25. Este versículo es uno de los más complicados, los que han provocado más debate cuando hablamos del tema de la nación de Israel. Presten atención, ya me voy a acercar a este tiempo. 11:25. 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿A quienes les dice hermanos? A todos los creyentes, a todos los que son rey, a todos los que no son judíos. Acuérdense que dijo, soy apóstol a los gentiles. A ustedes gentiles me dirijo. A los gentiles les está hablando de los judíos. Todo lo que dijimos de los judíos, Pablo se lo está diciendo a los gentiles. Así empecé el texto, ¿no? En la predicación. Versículo 13. Porque a vosotros hablo gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pablo está dirigiéndole esto a los que son como nosotros, que no éramos judíos. Entonces vuelve otra vez en el versículo 25 dirigiéndose a los gentiles y dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. 2 puntos y seguidos. ¿Cuál misterio? Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Versículo 26. Y luego todo Israel será salvo. A ver, esto se pone bueno. Esta declaración de Pablo, por eso digo que cuando yo llegue al cielo, lo voy a buscar. Decir, Pablo, ¿por qué nos hiciste sufrir tanto? ¿Por qué pusiste todo Israel será salvo si hablaste de un remanente?
Ahora estás haciendo que todos los que no leyeron lo primero crean que Dios está comprometido a que todo Israel sea salvo. ¿Entienden el punto? Que muchos de aquí se agarran como, ¿cómo se llaman los animalitos? Es que como sanguijuelas. Que se agarran. Ahí dice, y luego todo Israel será salvo, y a ver cómo le haces. Y eso se lo han llevado a tal grado que hoy en día los mayores defensores de esa interpretación de ese texto son nuestros hermanos dispensacionalistas, diagonal, sionistas, que abundan por todos lados. Los que traen la bandera de Israel para arriba y para abajo, los que dicen oremos por Jerusalén, los que reúnen colectas para Israel, porque ellos dicen, luego todo Israel será salvo. Yo decía, Pablo, ¿por qué le pusiste así? Y Pablo decía, pues hubieras leído con más detenimiento, Alejandro. Okay. Por eso lo estoy leyendo con más detenimiento. Porque los que dicen, ahí dice, no han leído lo que ustedes ya leyeron. Que ha acontecido endurecimiento en parte, que Dios se ha guardado un remanente, que Dios no ha rechazado al pueblo, que tiene un grupito. Por eso Pablo sigue predicándoles por si acaso algunos pudieran ser salvos. ¿Cómo es que si Pablo está diciendo todo esto, luego él estaría afirmando, no es cierto nada de lo que les dije, todo Israel será salvo? ¿Entienden lo que les estoy diciendo? O sea, son textos difíciles. Si yo agarro el texto fuera de contexto, ahí dice, luego todo Israel será salvo. Y muchos cristianos no han leído San Pablo, ni les quiero dormir, porque desde el capítulo 9 viene hablando de esto. Esta es la parte final de todo lo que Pablo ha estado diciendo. Les voy a dar un ejemplo, no les voy a leer todo, pero si lo leyeran desde el 9, dirían que Pablo dice desde el versículo 9:1, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué estás tan triste, Pablo? Versículo 3. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿De quiénes está hablando? De los israelitas. Y Pablo dice, deseara yo mismo, yo, ser anatema, separado de Cristo. ¿Por qué creen que dijo Pablo eso? Desearía yo ser el que está en anatema. Desearía ser yo el separado de Cristo. Porque los que están así son ellos. Desde ahí empieza el capítulo 9 y Pablo está hablando de la deplorable condición en la que cayeron los israelitas. Ya después dirá, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ya después dirá, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Ya después dirán, ignoraron la justicia de Dios y establecieron la suya propia. Ya después dirá, todo el tiempo extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. Ya después dirá, son hijos de ira destinados a perdición. O sea, Pablo viene diciendo la terrible condición en la que están los judíos por su dureza e incredulidad. Pero me voy al 11:25. Y si estuviéramos jugando póker, alguien diría, pues tú dirás lo que quieras, Alejandro, pero te la mato con el 25. Paz. Luego todo Israel será salvo. O sea, todo lo que dijo Pablo no sirve de nada, porque Pablo también dijo, luego todo Israel será salvo. ¿Qué significa y luego todo Israel será salvo? A la luz del contexto. Volvamos a la base bíblica en el verso 14. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Pablo está diciendo que desde esos días, ese remanente de a poquito se integraba a la iglesia. Por 100 que lo rechazaban, uno se quedaba. Y Pablo seguía evangelizando. Pablo le está hablando a los romanos del siglo I. No nos está hablando directamente a nosotros. Es importante eso. A los romanos le estaba diciendo, yo busco hacer salvos a algunos de ellos. Es decir, ese remanente, ese Israel que ha de ser salvo, será salvo a lo largo de las épocas en las que se les predique el evangelio.
Imagínate en qué etapa se encontrará hoy la iglesia, las iglesias que creen que no es cierto, aunque lo haya dicho Pablo. Aunque Pablo quisiera ser salvo, alguno de ellos, usted no se preocupe, hermano. Oye, espérate, pero Pablo dice que él estaba afligido por los israelitas. Usted no se preocupe, que se preocupe Pablo. Oye, pero Pablo está diciendo por si acaso logro que alguno se convierta. Ellos no tienen que convertirse, ellos son el pueblo de Dios. Pero que no oíste que el reino de Dios les fue quitado. No, no es cierto. Pero lo dijo Jesús. No es cierto, ellos son el reino de Dios. ¿Quién dijo eso? Mi pastor. Estoy explicando. ¿Entienden la ironía como lo estoy diciendo? O sea, están diciendo, no, israelitas, no te preocupes por ellos. Ellos siguen siendo el pueblo de Dios. Son el pueblo escogido de Dios. La mano de Dios está sobre ellos. Y la tierra les pertenece. Y tienen derecho a adueñarse de todo lo que es Jordania, Cisjordania, Irak, Irán y puntos circunvecinos, porque es su tierra, porque Dios se la prometió. Pero no leíste que Josué dijo, ya hoy que estamos aquí, Dios ya nos cumplió las promesas. No, pero Dios se las prometió en perpetuidad. ¿Qué no has leído que dijo mientras guardes mis mandamientos? ¿Cómo eres cabeza dura? ¿No has leído tu Biblia? Que han sido rechazados, que su pecado más grande fue al rechazar a Cristo, decirle a Pilatos, nosotros no tenemos más rey que el César. ¿Pueden entender eso? Entonces, si alguna iglesia piensa hoy que los judíos no necesitan ni siquiera escuchar el evangelio, ¿a dónde los están mandando? Al infierno. ¿O creen ustedes, así como los católicos creen que Pedro está ahí en el de llavero en el cielo con las llaves? ¿Creen que va a haber un Pedro ahí judío que va a decir, pero tú eres del pueblo de Dios, ahora que me acuerdo? No, pásale al paraíso. ¿Ustedes creen que así funcione? Ahora que me acuerdo, tú eres descendiente de la tribu de Leví. Nunca aceptaste a Cristo, pero pásale. ¿Ustedes creen que eso es el evangelio? Para nada, en absoluto. O sea, la iglesia está siendo irresponsable. Cristo dijo, id y predicar el evangelio a toda criatura. Pero ¿saben qué está haciendo la iglesia de hoy? Vamos a juntar una colecta para Israel. Vamos a financiar el templo de Jerusalén. Vamos a orar porque Israel le gane a todos sus enemigos. Esto es una torpeza que no tiene. ¿Y por qué lo digo? Porque hay gente que yo conozco y tú conoces que piensan así. Veo sus publicaciones en Facebook. Todo esto lo comencé cuando uno de ustedes puso una publicación de esto. Dije, no, si son los de la esquina, aquella iglesia no es mi responsabilidad todavía. La iglesia no, pero si alguien de aquí pone con que este puño sí se ve con Israel, les tengo que enseñar lo que la Biblia enseña. ¿Me estoy explicando? O sea, nosotros les debemos llevar el evangelio, no dinero. Y luego aquí es una cosa tremenda, ya para cerrar, por favor. ¿Ya va a cerrar? Sí, ya voy aterrizando. Es torpe esto, es torpe. ¿Por qué? Porque la semana pasada cuando les hablé de lo antibíblico que es la doctrina del rapto, espero que lo hayan tenido presente, esa doctrina se ha divulgado desde hace 150 años en todas las iglesias porque están pensando en Israel. En lugar de llevarles el evangelio de Cristo a Israel, como el Señor lo mandó, como Pablo dijo que él seguía buscándolo. Pablo no se olvidó de ellos, ¿lo recuerdas? Yo le predico a los gentiles y volteó a ver a los israelitas a ver si les da celos, para luego predicarles a ellos. Nunca los perdió de vista, pero hoy la iglesia los ha perdido de vista en cuanto al evangelio. Pero no los ha perdido de vista en cuanto a que son el pueblo de Dios. Los que metieron la teología del rapto, yo les quiero preguntar algo. ¿Los católicos creen en el rapto? Ni saben de qué estamos hablando, el trauma lo traemos aquí. ¿Y quién creen que inventó el rapto? Los católicos, los jesuitas, los del ala intelectual, los sesudos. Ellos infiltraron la idea del rapto para dividir a la iglesia, porque tenían un fin en mente, que la iglesia que odiaba a los judíos, creo que todavía los odia algún sector, es que no les llegue el evangelio a nadie.
El propósito es, no te preocupes por evangelizar a los judíos. Dios va a tratar con ellos después del rapto. Hay un cerebro malévolo que dijo, el rapto es porque todo ese tiempo es el tiempo de la iglesia. En este tiempo es la era de la iglesia. En este tiempo Dios ni voltea a ver a Jerusalén, ni voltea a ver a Israel desde el punto de vista del evangelio. Aunque Pablo haya dicho que él está preocupado por ellos y les va a predicar el evangelio, el rapto dijo, estamos en la era de la iglesia. Oye, ¿y si estamos en la era de la iglesia? Hello, ¿qué pasa con todos los judíos? No, hay promesas para ellos. ¿Para ellos quiénes? Para ellos. O sea, los que están viviendo ahorita que se van a morir en 70 años, ¿para ellos hay promesas? No, para los del futuro. O sea, los judíos del futuro hay promesas para ellos. ¿Y los judíos del presente qué? No pregunte tanto, hermano. No, por favor, ¿cómo me sales con eso? ¿Cómo insultas la inteligencia del pueblo de Dios haciendo esa observación de que hay promesas si hoy la gente que se muera se va a ir al infierno si no acepta a Cristo? ¿Y cómo la iglesia lo acepta? Me voy con él, yo no me quedo, me voy con él. ¿Por qué? Porque le han enseñado a la iglesia que nosotros, se los enseñé hace 8 días, porque nosotros, dicen ellos, vamos a enfrentar la ira de Dios. Y no, yo no quiero enfrentar la ira de Dios. Pero la iglesia, ¿cómo vas a enfrentar la ira de Dios? No, ya vámonos. Y además lo dice MacArthur, y lo dice Alducín, y lo dice esto, y lo dice otro. ¿A poco usted va a saber más que ellos? Ellos tienen intereses. Ellos lo que enseñan, lo enseñan por intereses, no porque no conozcan la Biblia. Yo no tengo intereses. Y ruéguenle a Dios porque me muera sin tener intereses. Si yo empiezo a seguir la agenda de alguien y me los empiezo a llevar, vean lo que está pasando. ¿Quién creen que produjo que la iglesia esté ahora, en lugar de predicar el evangelio de Israel, colectándole dinero para que reconstruyan su templo? Los políticos. San Pablo dijo, no os amoldéis a este siglo incluye la política, pero hoy la iglesia está metidota en la política. Conozco gente, familias de cristianos que ya ni comen juntos porque se dan agarres, porque unos son pro Trump y otros son contra Trump. No pelean la doctrina, no analizan la Biblia, analizan si Trump es de Dios o no es de Dios. A ver, pues revisa su currículum. ¿Para qué te pones a discutir? 35 cargos criminales, no acusado porque fue elegido presidente. ¿Cómo trata a las mujeres? ¿Cómo trata a los niños? ¿Cómo trata a los indocumentados? Es de Dios. ¿Por qué es de Dios tú? Porque puso en la política que está en contra del aborto y de los homosexuales. O sea, tú estás juzgando por un discurso político. Tú te guías por un discurso político, estás muerto. Si te guías por un discurso político, ¿qué será de ti ante un discurso apóstata desde un púlpito? Eres presa fácil, eres engañable 100%. Si Donald Trump, más porque John Hagee oró por él, es de Dios. ¿De dónde puede salir tanta ingenuidad? Por no decirle peor. Ahora resulta que la iglesia se alinea con discursos políticos. ¿Creen ustedes que esa era la visión del Señor? Que la iglesia cambiara de parecer según lo dijera alguien desde la Casa Blanca o desde el Departamento de Estado. Mira, yo solo te voy a poner un ejemplo. Ya llegaremos ahí, hermana Lobama, porque hemos platicado de eso. Ya llegaremos ahí, no sé cuándo, unos 10 años, al ritmo que vamos. ¿Quiénes son los malos de la película del Apocalipsis de Estados Unidos? Los árabes, los etíopes, los alemanes, los rusos. ¿Y por qué tú? Porque esa es la política del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Esos son los antihéroes de los Estados Unidos, son los villanos. Mételos a la Biblia para que desde ahorita vaya diciendo. Y nosotros nos alineamos con un discurso político y catalogamos como villanos a los enemigos del gobierno de los Estados Unidos. Torpe iglesia. Qué torpe la iglesia. Por no leer su Biblia. ¿Cómo por tantos años han creído tanta barbaridad? Entonces resulta que lo que tenemos que ver aquí es que los judíos, hoy en día, los judíos tal cual, siguen sin aceptar a Cristo, no tienen pensado aceptar a Cristo, ellos siguen buscando una supremacía nacional. Los Estados Unidos tienen una política de Estado, ¿sí entienden cuando digo eso? Y la política de Estado es, hay que apoyar a los judíos. ¿Por qué? Porque los grandes evangelistas de los años 80, de los años 70, le dijeron a la Casa Blanca, aquí dice,
Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Los Billy Graham, todos ellos, si la política es a favor de Israel, Dios te va a bendecir. Porque la Biblia dice. A ver, hermanos, pregunta para ustedes. ¿La Biblia dice eso? Vamos a Génesis 12:3. A ver si es cierto. Vamos a revisar. Yo les decía la semana pasada, si a alguien le enseñaron que va a haber un rapto antes de la gran tribulación, a la mayoría no lo enseñaron. Acuérdense lo que les dije. Si a alguien le enseñaron que hay un rapto antes de la gran tribulación y llegas a viejo y te mueres creyendo que hay un rapto antes de la gran tribulación, eso significa que nunca te tomaste el tiempo de leer la Biblia con detenimiento. Digo, porque se vale que te enseñen una falsa doctrina, estamos expuestos a todo. Pero si es falsa y te mueres sin darte cuenta que era falsa, teniendo el Espíritu de Dios, teniendo la Biblia, vamos, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. ¿Quién dijo eso? Dios. ¿A quién se lo dijo? Abraham. ¿Se lo dijo? Abraham. A Abraham. ¿A quién no se lo dijo? Al pueblo de Israel. Se lo dijo Abraham. Regrésate desde el 1. Pero los grandes evangelistas le dijeron a los Harry Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, a todos ellos, que si la política de Estados Unidos era en favor de Israel, Dios los iba a bendecir. Y Estados Unidos lo ha tomado muy en serio. Ha financiado, tiene a la gente sin beneficios de salud. Ya mataron el Obamacare. I don't care. Ya mataron todos los servicios de salud. Tiene a la gente bien amolada, pero se la mantienen financiando Israel. O sea, agüítense, ciudadanos americanos, pagan impuestos para sostener a Israel. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿A quién le está diciendo? Y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Verso 2. Verso 2. Y haré de ti una gran nación, una nación grande. Haré de ti una nación grande y te bendeciré a ti. Y engrandeceré tu nombre a ti. Engrandeceré el nombre de Abraham. Dios le estaba prometiendo al hombre que tenía allí enfrente. Y serás bendición tú. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, Abraham. Y a los que te maldijeren, maldeciré, Abraham. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, judíos y gentiles. Todos serán benditos. ¿Sí? Y luego, en Génesis 22, digo, porque los grandes evangelistas le han convencido de eso a los gobernantes de Estados Unidos. Y el día de hoy todavía tu pariente, el ciudadano, la está batallando y no lo sabe por qué. Génesis 22. Dice el versículo 16. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová. Se lo está diciendo otra vez a Abraham. Cuando obedeció en sacrificar a Isaac, que al final Dios se lo impidió, ¿se acuerdan? Y dijo, por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, fíjense el 17, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. 18. Presten atención para que no los mareen. En tu simiente, de ahí viene la palabra semen, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Pregunta. ¿En qué serán benditas todas las naciones de la tierra? En tu simiente, en la simiente de Abraham. ¿Cuál es la simiente de Abraham? ¿Qué te van a decir los dispensacionalistas? Todos los judíos. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? En Gálatas 3. ¿Quién es la simiente de Abraham? A ver, ya escuché como 3 respuestas. Vamos a ver cuál es la buena. Gálatas capítulo 3. Híjole, cómo tardo. Ya aquí estoy. Gálatas 3.
dice así en el versículo 7. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, volviendo al tema de los gentiles, no solamente a los israelitas, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Es el texto que recogí de Génesis, ¿de acuerdo? Entonces ahora vámonos a lo que dice el versículo 16. ¿Van a estar aquí? Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿Estamos? A Abraham, no a la nación de Israel, a Abraham. Y a su simiente. Las promesas, ¿a quién fueron hechas? A Abraham y a su simiente. Punto y seguido. No dice, dos puntos, y a las simientes, como si hablase de muchos, como si hablase del pueblo de Israel, sino como a la de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo. Entonces, si yo me regreso a Génesis, cuando el Señor le dijo, en tu simiente serán benditas todas las familias, todas las naciones, en Cristo serán benditas todas las naciones, en Cristo serán benditas todas las familias. Y se está hablando de las promesas a tu simiente. ¿Qué le dijo el Señor entonces a Abraham cuando le dijo, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré? ¿De quién realmente estaba hablando Dios cuando le dijo eso a Abraham? De Cristo y su pueblo, de la iglesia. Y mucha iglesia está engañada. Muchos hermanos que se supone que son lavados con la sangre de Cristo, que son parte del pueblo de Dios, dicen todavía ellos, el que bendiga a Israel será bendito. Por eso estamos todos orando por Israel, para que nos caiga la bendición. Por eso estamos colaborando para el dichoso templo, porque el Señor nos va a bendecir. Y ahí están estos tremendos sanguijuelos extrayéndole a la iglesia de Estados Unidos $200 millones al año para donarse a Israel. En lugar de llevarles el evangelio, les depositan o les transfieren $200 millones al año. Y estoy hablando de la iglesia. Hay judíos sionistas. Sionistas, ¿entiéndese? La ideología de que Israel tiene que volverse a apoderar de la tierra. Hay judíos sionistas y hay cristianos sionistas. Son esos que depositan. Pues si te dijera que hay más cristianos sionistas que judíos sionistas, te irías para atrás. Ahora, ¿quiénes vinieron el viernes? ¿Quiénes realmente estaban aquí? Yo les dije un dicho mexicano. ¿Cuál dicho de rancho les dije el viernes? Tanto peca el que mata a la vaca como el que le detiene la pata, o algo así, el que le agarra la pata. La versión que quieran, ¿verdad? Revisada. Resulta que Juan el apóstol dijo en su carta, y fue la base bíblica, creo, no fue la base bíblica, fue el 2:22, dijo Juan, ¿quién es el anticristo? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Entonces, Juan se refiere a todos los que nieguen que Jesús es el Cristo. ¿De quiénes hemos estado hablando hoy que se la pasan negando que Jesús es el Cristo? Los judíos. Ellos entonces entrarían en la definición de Juan. ¿Quién es el anticristo sino el que niega que Jesús es el Cristo? Pero si hay una iglesia que se supone que cree que Jesús es el Cristo, y en lugar de presentarles a Cristo a los que niegan que Jesús es el Cristo, les depositan $200 millones al año, se me hace que están promoviendo la condición anticristo de los israelitas. Más si siguen considerando los que son el pueblo de Dios. Eso, hermanos, se llama apostasía. Porque el Señor mandó a su iglesia a ser la luz del mundo, no alumbrar para que Israel se vuelva la luz del mundo. Porque el Señor dijo a la iglesia, id y predicar el evangelio a toda criatura, sin excepciones. Entonces, si hoy tenemos una iglesia que le echa porras a Israel, no le predica la palabra, le transfiere cantidades millonarias, la considera el pueblo de Dios, implícitamente ya no se considera ella el pueblo de Dios, esto es apostasía. Y es la que le está deteniendo la pata
a la vaca mientras el otro la mata. No es cosa simple lo que les estoy diciendo. Ustedes tienen muchos hermanos que creen en el rapto y no saben qué hay detrás de eso. Creen en el rapto porque Dios va a volver a tratar con Israel. No saben de dónde viene eso. No saben que fue una mente jesuita la que metió eso. Pero ustedes sí lo saben. Ustedes, todo eso está documentado. Esto que le estoy diciendo no lo soñé, ni me lo platicó un gurú, ni nada. Eso está documentado. Y más que pudiéramos hablar, pero lo que tenemos ahorita en mente de nosotros es, nosotros, como dijo el apóstol Pedro, somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. ¿Dónde está eso? Primera de Pedro, ya casi. 2:9. Gloria a Dios. Ponlo. Pónganse de pie mientras lo leemos. Es más, lo van a leer ustedes. Pero quiero escucharlos. A ver si se creen lo que están leyendo. Porque a mí se me hace que hay muchas iglesias que ya no se creen esto. Hay muchas iglesias que ya tienen duda que lo que dijo Pedro realmente sea cierto. Vamos a leer a la voz de 3. 1, 2, 3. Ya no hay linaje sacerdotal de Leví. Ya nosotros somos linaje escogido. Ya no hay sacerdocio de Aarón. Ya somos el sacerdocio de Cristo que ministra sacrificios de alabanza. Ya no hay una nación de Israel santa. Nosotros somos ahora la nación santa para el Señor. Somos el pueblo adquirido a precio de sangre. Ya no hay un pacto ni compromiso con la nación física, nacional, étnica de Israel. Pero hoy a la iglesia de nuestros días se le ha olvidado que nosotros ahora somos lo que un día fue la nación de Israel. Y uno de los porqués es, entre otras cosas, ¿para qué? Para que anunciemos en mucho a los israelitas las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, como ahorita están ellos, a su luz admirable, como estamos nosotros. Verso 10. Pedro nos dice, vosotros, gentiles, que en otro tiempo no erais pueblo. Antes eran meramente los gentiles. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Iglesia, ahora sois pueblo de Dios. Y lo tengo que recalcar porque la iglesia ya no lo cree. Tenemos que decirle, ustedes son pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, somos pueblo de Dios por pura gracia, por pura misericordia. Y regresamos al 10, al 9, regresamos al 10. Somos ese linaje escogido. El Señor nos escogió de entre tanta gente que a lo mejor es mejor que tú. Gente que a lo mejor sí pagaba los impuestos. Gente que a lo mejor sí pagaba la luz. Gente que a lo mejor no le daba mordidas a los tránsitos. Gente que a lo mejor no andaba de argüendera. Y aún así el Señor nos escogió. ¿Cuántos la agarraron? Somos linaje escogido, somos real sacerdocio. Ahora ministramos al Señor, ahora le alabamos al Señor, cantamos al Señor y el chamuco rechina los dientes si es que tiene dientes, pero se molesta porque hay un pueblo que de su propia voluntad quiere alabar a Dios. No lo están obligando, no lo están hostigando para que lo haga, porque en nuestro corazón mora el Señor, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo y el Señor vive en nosotros y Él nos hace adorarlo. Somos pueblo adquirido por Dios. Amén. Le pertenecemos. Somos de su propiedad. Ya no somos nuestros. Ahora estamos a lo que el Señor Jesús quiera que hagamos. Dime, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Así está la iglesia. Así debe estar la iglesia, para que la iglesia sea como aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a alabar su nombre. Vamos a alabar el nombre del que vive y reina. Aleluya, gloria a Dios.
Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, del sacerdocio, linaje escogido por Dios. Otra vez. Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, del sacerdocio, linaje escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de luz. Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, del sacerdocio, linaje escogido por Dios. Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, del sacerdocio, linaje escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de luz, para anunciar las virtudes Aleluya. de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para Gloria a anunciar Dios. las virtudes de aquel Bendice, Señor, a tu que nos pueblo. llamó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de luz. A tu nombre la gloria, Señor. Tiempo de morir, tiempo de soñar, tiempo Aleluya. de llorar, tiempo de reír, tiempo de animar y es tiempo. Gloria Tiempo de aprender, tiempo de enseñar, tiempo Gloria a Dios. de hablar, tiempo de callar, tiempo de amar y de escuchar. Hoy es tiempo. Gloria a Dios. Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Hoy es tiempo Aleluya. que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de luz. La primera. Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, del sacerdocio, linaje escogido por Dios. Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, del sacerdocio, linaje escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de luz. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Aleluya. Hermanos, ciertamente es un mensaje duro en muchos aspectos, pero al mismo tiempo regenerador, renovador y esperanzador. Yo espero que estén de acuerdo. El tema es que no permitamos que las falsas enseñanzas nos roben lo que acabamos de cantar ahorita. ¿Por qué? Porque es una realidad. La iglesia hoy está apocada y no se ha dado cuenta. Hay un predicador, y lo voy a mencionar por su nombre, porque, oye, por favor, pues, se llama John Hagee, H-A-G-E-E. Hermanos, si lo vieran con qué pasión predica sobre Israel. Israel, Israel, y la gente ahí llore y llore y llore. Y el pueblo de Israel, así predicaras a Cristo tremendo. Pero Israel, Israel, y él es el que oró por Donald Trump, y él es el que dirige todas esas colectas de las que les hablé, y la iglesia lo adora y lo considera un siervo de Dios. Y así ha permeado en toda la gente, hasta la que tú conoces. No te digo que te pelees con John Hagee, ni siquiera sabe, ni siquiera en el mundo me hace. Y si me hiciera en el mundo y si oyera esta predicación se carcajearía, porque yo diría, Facebook te lo va a tumbar en 4 semanas. ¿Sabían que eso está pasando con estas predicaciones? ¿Sabían
que las aperturas no las tumban. ¿Sabían que los anuncios no los tumban de nuestra propia página? ¿Sabían que solo tumban las predicaciones? Es como yo le digo al chamuco los lunes en la mañana. ¿Qué le digo al chamuco cada lunes en la mañana? Pero te dolió, por eso las estás quitando. Gloria a Dios por eso. ¿Por qué voy a llorar por eso? ¿Por qué me voy a quejar? Lo que yo les decía el viernes, y les repito el viernes, repito lo que dije el viernes a 2, 3, que bien hubiera hecho que estuvieran el viernes. Es que me siento mal, hermano. Así predica Cristo. Es que mi hijo, es que mi viejo. Así. No esperes las condiciones ideales para predicar a Cristo. Nunca van a llegar. ¿A poco creen que yo tengo las condiciones ideales para predicar a Cristo? De veras. ¿Ustedes creen que tengo todo a mi favor para predicar a Cristo? No. Tengo un chorro de cosas en contra para predicar a Cristo. Si me espero a que se me acaben mis problemas, ahí nos va a amanecer. Tú tienes algo que las iglesias no tienen. El pasado domingo me gocé y me alegré que aunque la predicación va a durar 4 semanas ahí en el Facebook, una de ustedes compartió el mensaje. Ay, hermano, pues yo siempre lo comparto. Pero lo compartió en todos los grupitos, o no sé si en todos, pero en varios grupos a los que pertenece. Ahí en este grupo lo voy a compartir, en este grupo también lo voy a compartir, en este grupo también lo compartí. Y caramba, pues los memes tienen millones de reproducciones, ¿verdad? Los memes se comparten por millones. Mis predicaciones se comparten de a 10. Y el del pasado domingo se compartió de a 37. Yo dije, gloria a Dios, porque hay una persona que dijo, esto le puede ser útil a estos. Esto les puede abrir los ojos. Yo desearía que alguno de ustedes en particular se lo compartieran a cierta persona en particular, y no sé si me voy a morir sin ver eso. ¿Me expliqué? Los conozco, es mi obligación conocerlos. Yo no sé qué voy a hacer el día que vea que uno de ustedes se lo comparta a alguien que ustedes los tienen en su lista. Escúchalo. Tienes 4 semanas para escucharlo, porque Facebook lo va a quitar. Si Facebook quita mis predicaciones, para mí es un motivo de darle la gloria al Señor. ¿Sí me lo entenderían? ¿Por qué no quitan la de estos otros que andan por ahí? Porque no le hace ningún daño a Satanás. Estas sí le pegan al diablo. ¿Estarían de acuerdo, hermanos? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, admirable, somos los hijos de luz. Dale otra vez. No sale cranco otra vez al grupo de alabanza. Vámonos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pero ahora sí ponlo. ¡Aleluya! Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido. Dilo por con Dios. fe, con pasión. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios, Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de luz. Sí, Señor, amén. Somos tus hijos, somos Padre. pueblo Adquirido pueblo por Dios, somos una nación santa, real Señor. sacerdocio, linaje Aleluya. escogido por Dios. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios, Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de luz.
Aleluya. Tiempo de vivir, Amén. tiempo de morir, tiempo Hoy es de tiempo llorar, de clamar. tiempo de reír, Hoy es tiempo de de animar llorar. y redarguir. Hoy es tiempo de clamar a Cristo. Aleluya. Tiempo de aprender, Gloria a Dios. tiempo de enseñar, Oh, tiempo Señor. de hablar, Bendito tiempo sea de tu callar, nombre. tiempo Aleluya. de sembrar y de cosechar. Gloria Hoy a es Dios. tiempo, Gloria a Dios. hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de luz. Aleluya. Yo estoy seguro que algunos de ustedes han sido sacudidos con este mensaje. Yo quiero dirigirme de los que han sido sacudidos por el mensaje. Quiero orar por aquellos que dicen, hermano, pero es que yo la tengo bien difícil. Pero es que usted no sabe cuál es mi condición. Yo quisiera, pero hasta ahorita no he podido. Yo quisiera, pero tengo miedo. Yo quisiera, pero no me siento digno. Yo quisiera, pero no sé si lo pueda hacer. No sé si el Señor me esté preparando. Siento algo en mi corazón, pero no puedo hacerlo. A esos me dirijo. ¿Quién quiere pasar? Quiero orar por ustedes. Quiero orar por los que dijeron, quiero hacerlo, pero no puedo por alguna razón. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el Señor. Pero recibiréis poder, dijo el Señor, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y tal vez el enemigo los quiere espantar y les levante gente que los avergüence, que les recuerde su pasado, hasta que les recuerde su presente. Pero ustedes son pueblo de Dios, ustedes son linaje escogido. El Señor los ha llamado para dar a conocer sus virtudes. Y vamos a dar a conocer a Cristo y vamos a vencer al enemigo, porque mayor es el que está con nosotros, dijo el Señor a través de Juan, que el que está en el mundo. Así que en esta hora son todos los que iban a pasar. Yo estoy esperando todavía a dos. A ver, ¿habrá alguien más que quiera pasar? Me espero. ¿Quién más? Uno más. Uno más. Uno más. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Creo que ya estamos completos, pero si alguien más me quiere sorprender, aquí hay un lugar. Vamos a decirle, Señor, yo en esta hora he escuchado tu palabra y tu palabra me ha llegado a mi corazón. Señor, en esta hora me siento conmovido porque me hiciste recordar a gente que yo amo. Padre, me hiciste recordar a gente, Señor, que no te ha querido conocer, que tiene su corazón duro. O hay gente que cree que es hijo tuyo y aún no lo es. Hay gente que es solamente religioso. Hay gente que no cree que te necesita. Hay gente que piensa que no necesita la iglesia. Hay de todo, Señor. Y más que todo, yo tengo miedo, Padre. He sido rechazado, he sido reprobado. Me han cuestionado cuando he predicado el evangelio. Se han burlado de mí. Se han mofado de mi pastor, de mi iglesia, de mis convicciones y creencias. Se burlan de mi apariencia. Son burlones, la Biblia les llama escarnecedores, Señor. Pero yo en esta hora estoy delante de ti, confiando, Cristo Santo, en que tú eres poderoso. En que tú, Señor, le dijiste a aquellos primeros discípulos, he aquí los envío como ovejas en medio de lobos rapaces. Y yo sé, Señor, que a veces así me siento rodeado de lobos rapaces. Me siento rodeado de gente que habla duro, gente que es grosera, gente que es burlona, gente, Señor, que es dura de corazón. Pero si tú estás conmigo, Señor, si tú estás conmigo, Padre, yo podré hablar. Oh, Padre, yo te doy las gracias porque en este lugar me has enseñado cosas que no me hubieran enseñado en otros lugares. Me has equipado, Señor. No estoy pobre en la palabra de Dios. No estoy pobre, Señor, en lo que tengo que compartir. Gracias, Padre, porque tu mensaje cada vez es más claro en mi corazón. Tu mensaje es cada vez más contundente. Ahora dame el poder, Señor.
Dame el poder que prometes en tu palabra. Tú dijiste, recibiréis poder. Yo quiero recibir ese poder. Yo quiero recibir, Señor, esa unción, esa gracia. Dame, Señor, esa gracia para que la palabra que yo exprese sea respaldada por ti, Señor. Que la palabra que yo exprese venga impregnada de tu Santo Espíritu, Señor. Que todo lo que salga de mi boca es como si tú personalmente lo estuvieras diciendo, Padre Celestial. Bendíceme, Señor. Ayúdame a hablarle a mi familia, a mis hijos, a mis hermanos, a mis hermanas, a mis sobrinos, a mis padres, a mis abuelos. Dame, Señor, ese poder. Dame, Señor, ese arrojo, esa valentía, Señor, para traer a la iglesia a las personas. Si tal vez siento que no tengo palabras, dame gracia para traerlos aquí y que aquí escuchen tu palabra. Oh, Señor, yo he visto hermanos que han traído a su familia y aquí tú les has hablado. Dame, Señor Jesús, el atrevimiento, la osadía para decirles, te invito a que escuches un mensaje, te invito a que estés ahí. No es lo mismo verlo en video, no es lo mismo verlo en el Facebook. Te invito a que vengas a la iglesia. Dame palabras, Señor, para decirle a mis queridos familiares, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, que vengan, Señor, para que se encuentren contigo. Bendice, Señor, a estos hermanos, a estas hermanas. Bendícelos, úsalos, dales poder, dales ese poder, Señor, que haga que los mismos espíritus malignos se sometan delante de ellos. Fortalécelos en su ministerio, ahí donde se desempeñan, ahí donde laboran, ahí donde viven, Señor. Dales palabra, que hablen con autoridad, Señor, que hablen, Señor, como si tú mismo lo estuvieras haciendo. Que reconozcan que han estado contigo, Señor, como lo hicieron con Juan y con Pedro. Al oírlos hablar y sabiendo que era un hombre sin letras y del vulgo, conocieron que habían estado con el Señor. Estos hoy están aquí contigo, Señor. Hoy están contigo, Señor. Úsalos, Padre. Que no sean palabras huecas, que no sean palabras vanas, que no sean palabras estériles, que sean palabras profundas, que sean palabras que golpeen la dureza, que conviertan los corazones de piedra en corazones de carne. Padre, usa a tu pueblo, úsalos, Padre Celestial, aunque sientan que son una voz que clama en el desierto, que no se callen, que no guarden silencio, que sigan hablando de las virtudes tuyas, de las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendigo tu nombre, Padre, por esta mañana. Bendigo tu nombre por este pueblo. Bendigo tu nombre por estos valientes. Bendigo tu nombre como en los días de Gedeón, Señor. No son todos, son algunos, pero con ellos se puede ganar la batalla. Oh, Cristo Santo, trae la salvación a las familias, trae la salvación a los hogares, trae la salvación, Señor, en la casa de mis hermanos, trae la salvación. Ayuda, Señor, llama con llamamiento santo al que se ha alejado, tráelos de regreso, así como hoy has traído de regreso a algunos. Síguelo haciendo, Padre, síguelos llamando con esa llamada poderosa. Vamos a cantar, chicos. A ti clamé y me sanaste. Gloria a Dios. Ponemos en tus manos, Señor, a estos pequeños. Te pido por ellos, Señor. Ayúdalos, Señor, con su salud. Ayúdalos, Señor, en su vida. Guárdalos, protégelos, Señor. Dales tu protección, Señor. Dales tu pronto auxilio, juntamente con su mano, Señor. Ayúdalos y ayúdalas. Dale, Señor, lo que necesitan para estar firmes, para saber que son muy amados, Padre Celestial. Que tú, Señor, estás con ellos. Bendícelos. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Él es digno. Gracias, Cristo. De mi adoración. Aleluya. Él es mi fortaleza y escudo, Él es mi roca y mi castillo, Él es santo. Oh, Señor, tú eres todo esto y más, Señor.
Oh Padre Celestial, tú eres, Señor, la raíz de David, Señor. Tú eres el cumplimiento de todas las promesas del antiguo pacto. Oh Señor, tu sangre es mejor que la sangre de Abel, Señor. Oh Padre, tú eres el que nos rescataste del mundo, del Egipto, que rescataste a los hijos de Israel. Oh Señor, tú eres también nuestro libertador. Eres nuestro conquistador, Señor. Oh Padre Celestial, tú eres, Señor Jesús. Tú eres la roca, eres la puerta, eres la luz, Señor. Oh Padre Celestial, tú eres nuestro guerrero, Padre. Tú eres el que pelea nuestras batallas. Tú eres, Señor, el que nos hace, Señor, rejuvenecer. Tú eres el que rescata del hoyo nuestras vidas. Tú eres el que nos colma de favores y de misericordia. Vamos a cantarle al Señor. Busqué al Señor y Él me oyó. Bendito sea el nombre de Gloria Dios. A tu nombre. Él es digno. Él es digno de tu adoración. De mi adoración. Adorémoslo. Aleluya. Él es mi fortaleza y escudo. Dilo. Él es mi roca y mi castillo. Él es santo. Él es digno. Lámpara es tu palabra y lumbrera mi camino. Él es santo. Él es santo. Él es santo, Él es digno, Él es Dios, santo, digno, Él es santo, Él es digno, Él es Dios. Santo, Él es digno, Él es Dios, Él es Dios, Él es Dios, Él es Dios, Santo, Él es Dios, Él es Dios. Él es Dios. Aleluya. Dale el aplauso que hace mucho no le das al Señor. Glorifícalo como hace mucho no lo glorificabas. Él es santo, Él es digno, Él es tu Dios y Él es mi Dios. Bendito sea su nombre. Hermanos, confiamos que el Señor ha escuchado esta oración y esperemos que salgas con ese empuje santo, que no sean las fuerzas tuyas, que salgas con esa inspiración, con esa autoridad que no viene de los hombres y que veas la mano de Dios, que veas la gloria de Dios, que sepas que en el Señor está el poder y que el Señor, aún al que está más presionado, abatido por el miedo y por la inseguridad, el Señor le puede dar palabras, tal forma que tú digas algo parecido a los apóstoles cuando dijeron: Señor, aún los demonios se nos someten en tu nombre. ¿Cuáles demonios? Los que tienen familia atada, los que lo tienen bloqueada, los que lo tienen atemorizada. ¿Por qué? Porque el Señor me dio palabras, busqué al Señor y Él me oyó, cantábamos ahorita. Gracias, hermanos, por atender este mensaje. Sigan bendiciendo el nombre de Dios, sigan compartiendo. Hoy más que nunca le digo, compártanlos. Hay tiempo limitado para que la gente reproduzca esos videos. Yo sé que ahora hay más personas, más de ustedes que los ven con más cuidado precisamente por lo mismo. Y pues que ya se queden atrás aquellos tiempos de que no he tenido tiempo de reproducirlo. Y tampoco tuviste tiempo de venir al culto. No, tampoco tuve tiempo. Y tampoco tuve tiempo. Pues quién sabe en qué andabas empleando tu tiempo. Pero hoy sabes que lo puedes emplear para Él porque eres de Él y tu tiempo es de Él. Amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga.